Vamos a hacer un breve repaso, por si alguien se perdió los capítulos anteriores. También es un libro muy corto, así que pueden leerlo en sus casas. Son solo 4 capítulos, lo agarran en una tarde y ya lo terminan. Ruth, capítulo 3. ¿Cuánto? 40 minutos. Mirarlo tranquilo. Bien. Para entrar un poco en contexto de lo que veníamos viendo antes, recuerdan que menciona el mismo libro de Ruth, que esto sucedió en la época de los jueces. La época de los jueces es luego que el pueblo de Israel sale de Egipto, ingresa en la tierra prometida, luego del periodo de estar bajo Moisés, luego bajo Josué, pero antes de tener a sus primeros reyes, antes de Saúl, de David. Es una época que se caracteriza por no ser una época necesariamente piadosa. Constantemente el pueblo se mezclaba con otros pueblos, iban tras dioses falsos, era común la idolatría, la infidelidad, la desobediencia a Dios. Y se podría decir también que la palabra de Dios no era lo que guiaba sus vidas, sus preceptos. Dice también allí cuando cierra el libro de jueces, cada quien hacía lo que le parecía según su propio criterio. Entonces ya vemos que era una época un poco oscura para este pueblo de Dios. Y a pesar de todo esto malo, vemos personas piadosas, como ya estuvimos leyendo, en el caso de Noemí, en el caso de Ruth y en el caso de Boaz, que lo vamos a descubrir ahora, algunas cualidades más de él. También era una época de hambruna en el pueblo de Israel. No significa necesariamente que la hambruna se deba exclusivamente a la desobediencia, pero sí hay ocasiones, más de una, en las cuales Dios castigaba justamente cuando su pueblo se alejaba de su voluntad, cuando lo desobedecían, los castigaba con épocas duras en cuanto al clima, en cuanto al hambre, en cuanto a la cosecha, a la producción de alimentos. El libro trata de Ruth, la moabita porque era de la tierra de Moab. ¿Quién era Moab? Bien, para entender quién era Moab, tenemos que ir a Génesis 19, que no lo vamos a leer, pero ¿se acuerdan? El pueblo de Israel es la descendencia de Abraham, su hijo Isaac, Jacob, luego Israel y las 12 tribus, ¿sí? Que son las que salen de Egipto. Bien, Abraham, o sea, el abuelo de Israel, antes de tener a sus hijos, tenía un sobrino que era Lot. No sé si se recuerdan, pero allí cuando se separan un momento Abraham de Lot, Lot tiene 2 hijas, y ellas preocupadas porque no tenían esposo y su padre ya era anciano y no iban a tener descendencia, que no implicaba únicamente no tener descendencia por decir, no voy a tener un hijo hermano, sino que, para entender un poco también el contexto cultural, la heredad siempre iba hacia los hijos, no pasaba necesariamente a esposas o a las viudas, sino que pasaba a hijos y eran los patriarcas, eran hijos hombres. Entonces, como estas hijas no iban a tener descendencia, no iban a saber de quién iban a ser sus posesiones, deciden emborrachar a su padre en 2 noches consecutivas y acostarse, a tener relaciones con su padre en una relación incestuosa, y de ahí surgen sus hijos, que posteriormente son las tribus de los moabitas y los amonitas. Estas tribus obviamente estaban, si bien eran parientes lejanos de los israelitas tenían desprecio por ellos. Incluso podemos leer creo que no me acuerdo ahora si es en Levítico, pero que dice que ni siquiera pueden participar del templo de Dios, de la asamblea de Dios, hasta la 10ª generación recién. Dice también de no procurar su bien, porque cuando iban saliendo de Egipto, estas personas no fueron prósperas hacia ellos, no los ayudaron, sino que buscaron maldecirlos. Así que esto surge con esta familia de Noemí con su esposo, que están en esta tierra, que huyeron del hambre, se van a la tierra de Moab. Allí tienen 2 hijos, fallece el esposo de Noemí, fallecen sus 2 hijos varones también, pero los varones se habían casado con dos mujeres de Moab. La asociación hebrea para los derechos era el padre
Cuando fallecía el padre, la primer prioridad, digamos, la tenía sus hijos, luego sus hijas, luego hermanos o tíos paternos y luego el pariente más cercano. Pero no había un acuerdo para que la viuda quede con las posesiones de esa tierra. Por eso cuando leíamos los primeros 2 capítulos, veíamos la situación desoladora tanto de Noemí como de sus 2 nueras. Ellas no tenían un sostén, no tenían ya posesiones, no tenían cómo garantizar su prosperidad, incluso sus necesidades más básicas, al no tener ella más hijos, ni sus nueras tener hijos tampoco. Entonces es que ella toma esa decisión de decir, bueno, quédense acá ustedes, yo me voy de vuelta a mi tierra, y ustedes consíganse maridos, porque yo no puedo tener otros hijos para que se casen con ustedes. También habíamos hablado, no sé si se recuerdan, 2 fines de semana atrás, que Andrés, el pastor de Minas, mencionaba la ley del levirato. ¿Qué implicaba esto? Que cuando una mujer quedaba viuda y no tenía hijo, el hermano de ese marido que había fallecido la debía tomar por esposa y darles hijos para que se mantenga el nombre familiar y mantenga en familia sus posesiones. Obviamente, al no tener más hijos Noemí, no había sucedido esto y no podía suceder tampoco, porque ella en un tono un poco irónico decía, no, ya soy vieja y aunque me volviera a casar y ahora, esta misma noche, engendrar a otro hijo, ustedes no van a esperar hasta que sea adulto para poder casarse con ustedes. El único derecho que tenían hoy por hoy, bueno, la otra nuera había decidido quedarse en su tierra, volver a Moab, y Noemí con su nuera Ruth deciden volverse a la tierra de Israel. El único derecho que tenían, y lo menciona Levítico 19 y Levítico 23, era a espigar. Establecía ciertas formas de ofrendar, de sostener a las viudas, a los pobres, a los huérfanos. Pero ellas lo que podían hacer es ir a los campos, y mientras los campos estaban cosechando, ellas podían, y lo que se caía o lo que quedaba ahí en la planta, bueno, después que pasaban los cosechadores, los trilladores, digamos, ellas podían recolectar lo que quedaba ahí. No podían ir y cortar así como así, porque sería robar, pero lo que dejaban, incluso se tenía por costumbre ir dejando algo también para las personas con necesidad. No ir y arrasar con todo y acaparar todo lo que tenían en el campo. Así que esa era la situación en la cual estaban hoy por hoy Noemí y Ruth. Leemos allí capítulo 3. Lo vamos a leer del principio al final. Me refiero a que lo vamos a leer todo, ¿no? Obviamente se leerá siempre el principio y se termina en el final. Dice allí, versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana.
Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por habernos traído aquí hasta mañana. Gracias por este libro de Ruth, Señor, y gracias porque podemos aprender de su carácter, de ella, de Noemí, de vos, Señor. Ayúdanos a fijarnos en las cosas buenas, en sus cualidades, Señor, en cómo eran personas virtuosas, Señor, a poder imitarlos, pero también ayúdanos a meditar en lo que implica la redención, Señor, y en lo que has hecho tú con nosotros, Señor. Ayúdanos a pensar en el sacrificio de Cristo por nosotros, Señor, y está hablando a nuestros corazones en esta mañana, Señor. Queremos encomendar a ti, que podamos recibirlo con nuestro entendimiento, Señor, que podamos ser sensibles a tu palabra y obedientes a ella, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, surgen aquí un par de palabritas quizás o actividades que capaz que nos llaman un poco la atención porque no estamos acostumbrados hoy por hoy a verlas. Entonces anoté un par ahí. Aventar la parva. Ya acá creo que nadie avienta una parva. ¿Qué pasa? Ahora se siembra en campos grandes, pasa una máquina, una cosechadora, y hace todo el proceso y ya sale y lo vuelca en una tolva, ya el grano pronto. Antes se cosechaba, crecía la cebada, el trigo, una planta así que cuando está seca, al final del verano, se cortaba con herramientas manuales y se iba amontonando en un lugar alto generalmente de la colina. Eso era una parva, se amontonaba todo ahí. Ahí estaba el grano también, sea de la cebada, del trigo, de lo que sea. Una vez que estaba ahí comenzaba la trilla. La trilla implicaba caminar, ya sea con personas, o a veces se usaba ganado también, un caballo, puedo decir un buey. Se pasaba por arriba de eso, abajo había piedra por lo general para que no se enterrara, y se ponía una herramienta bastante rudimentaria que eran maderas, unos palos clavados o atados, con púas hacia abajo. Entonces eso empezaba a caminar el buey, iba moliendo todo aquello. No sé si han visto un tallo o un pasto bien seco. Vieron que es una cosa finita que se resquebraja toda. Bueno, de tanto caminar, aquello quedaba, se iba trozando, se iba picando en pedacitos chiquitos, se iba quedando como un polvo. Entonces, al caer la tardecita, ya tirando la noche, cuando soplaba más viento, se buscaba un lugar para armar esa parva, generalmente en una altura, y se usaba una especie de pala de tridente, se lo tiraba hacia arriba, y el viento separaba toda la paja del grano. El grano, por ser más denso y por la forma también, el viento no le afectaba tanto y caía por gravedad. Y todo ese polvillo, ese resto, digamos, que no servía para nada, el viento se lo iba llevando hacia un costado. Entonces, eso es lo que estaban haciendo en esta noche. Estaban aventando la parva, estaban separando la cebada del resto de la planta que no servía para nada. A veces ese tipo de planta podía ser usado quizás para ración de algún tipo de ganado. O sea, recuerdan en Salmo 1 cuando menciona, son como el tamo que arrebata el viento, como algo que no sirve para mucho, que se lo lleva el viento sin más y no es algo fructífero, no es un alimento nutritivo. Luego menciona también allí, Noemí la manda a lavarse. ¿Recuerdan qué había estado haciendo Ruth hasta ese entonces? Sin parar, sin descansar. Espigando, trabajando. Todo el día ella iba y trabajaba. Entonces la manda, bueno, ahora que afloja un poco el trabajo, anda, una ducha no, pero porque no había, pero lavate, está un poquito más, ponete un poco más cómoda, está un poco más presentable. Le manda también a ponerse sus mejores vestidos. Recuerden que ella hasta ahora era una viuda, posiblemente estaba con vestidos de luto o con ropa de trabajo. Entonces la manda a ponerse una vestimenta quizás más formal, más elegante. Menciona luego también descubrir los pies,
que fue algo que también me llamó mucho la atención, descubrir los pies de esta persona, qué es. Porque en otra parte, el descubrir los pies implica ir a hacer las necesidades. Cuando menciona, cuando David está tras Saúl, creo que lo menciona ahí, que estaba en una cueva para descubrir sus pies. Bueno, ahora viendo algunos comentarios, mencionaba que simplemente decía que como que lo destape un poco para que se enfríe y se despierte y note la presencia de Ruth ahí en ese lugar. Y dormir junto al montón. Vos, luego de terminar ese trabajo tan arduo todo el día, imagínense todo el día cosechando, luego de noche empiezan a hacer ese trabajo de aventar la parra, estaría cansado, y celebraban como una fiesta. Era muy común en ese entonces que para celebrar la cosecha y que podían como terminar la zafra, digamos, y bueno, ver cuánto los había prosperado Dios en cuanto a los granos, tenían una celebración, alguna fiesta, y la persona dormía junto al montón para evitar que venga algún maleante a agarrar los granos que con tanto trabajo había obtenido y robárselos. Entonces, por eso él dormía ahí junto al montón mismo de los granos. Distinto de lo que podría parecer, ella no fue y se metió en la cama de Booz. Ella no hizo nada indebido. Era normal que los sirvientes duerman a los pies del patrón. O sea, no es una cama y estar arrolladito así como un perro. Era en el campo abierto y bueno, cerca a sus pies dormían los sirvientes. Entonces ella es una forma de decirle, mirá, soy tu sirviente, estoy acá. Y luego menciona también cubrir con su manto. Cubrir con su manto era una forma simbólica de matrimonio. Entonces, cuando él la cubre con su manto, él está diciendo, te voy a, es como comprometiéndose, te voy a tomar por mi esposa. También lo menciona en Jeremías, cuando menciona que Dios cubre a su pueblo con su manto como para tomarlo por esposa. Y menciona también ser el pariente cercano. ¿Qué significa que sea pariente cercano? ¿Qué tiene que ver que sea pariente cercano? ¿Por qué no podía casarse con otra persona? Bueno, por lo que habíamos visto anteriormente de lo que es la redención, de redimir esa tierra, redimir a esa persona. Era costumbre también hebrea, en esos tiempos, de usarse la redención. No sé si recuerdan cuando en la ley Moisés menciona en Levítico el año de jubileo. Ese año que las personas que estaban tan endeudadas, o sea, tan mal financieramente, que decidían vender sus tierras, llegado el año de jubileo, que era luego de 6 años, ellos podían venir un pariente redentor a redimir esa tierra. O sea, podía venir alguien y decir, mira, yo soy el hermano de él, o soy su tío, su padre, tengo dinero, te voy a comprar nuevamente la tierra para que la tierra vuelva a esa persona y esa persona no quede para siempre sin tierra. Estar sin tierra implicaba muchas veces o que esa persona que un día fue poseedora de la tierra, bueno, pasaba a ser un sirviente por el resto de su vida, si no iba a poder dejarle mucho de herencia a su familia, a su hijo. Entonces se utilizaba eso, ese sistema de redención de la tierra. Y también para las personas mismas. Una misma persona podía estar tan mal económicamente que se vendía a sí mismo por esclavo. Yo iba y le decía, yo no tengo un peso, mirá, no me queda nada, ya vendí el campo, ya vendí todo, quiero ser tu esclavo, quiero ser tu sirviente, hago lo que vos quieras, vos pagame tanta plata, entonces yo con esta plata, bueno, la aseguro. Después, para que esa persona no sea esclava por el resto de su vida, podía venir ese pariente redentor a pagar nuevamente. O incluso la misma persona podía redimirse, pero generalmente aparecía la figura del pariente redentor, la persona que lo redimía, lo compraba para que nuevamente tenga él su libertad. Es un término que usamos mucho cuando hablamos de Cristo, de la obra de Cristo que vino a redimirnos. Entonces, no es una palabra que usemos hoy porque no es una palabra que se use en nuestra cultura ni con nuestras leyes, la redención de una persona. Entonces, se nombra la iglesia y bueno, ¿y por qué me redimió? ¿Qué significa que sea mi redentor? Bueno, eso, que viene, que pagó un precio, que nos libertó a nosotros, que éramos esclavos del pecado, que éramos esclavos de la muerte, para darnos libertad de hacer y comprarnos y volvernos a ser esa parte de esa familia, a ser hijos de Dios. Siguiendo con la redención, los invito a leer Gálatas 3, 13 al 14 y Tito 2, 14.
Si quieren no lo busquen, los tengo. Gálatas capítulo 3, versículos 13 al 14. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y vamos a Tito. Capítulo 2, versículo 14. Continúa hablando de la obra de Jesús por nosotros. Y dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hasta ahí entendemos ahora la redención y vemos cierto paralelismo, cómo Booz decidió, cómo él era ese pariente redentor de Ruth y decide redimirla, decide hacerla su esposa, decide poseer también, pagar el precio por su tierra. Y cómo Jesús decide también tomarnos a nosotros, tomar a su iglesia por esposa, pagar él el precio de nuestro pecado, que era mucho más alto que el de la tierra de Ruth, para que vuelvamos a pertenecer a él, para que podamos volver a ser hijos de Dios, para que podamos ya no ser más esos esclavos que éramos del pecado. Podemos comparar estos dos casos, por un lado la redención de Ruth y por otro lado la redención de nosotros, de los creyentes. Vemos en ambos casos una necesidad de ser redimido. En el caso de Ruth y la situación con Noemí, ellas estaban condenadas a vivir mendigando, a poder agarrar un poquito los despojos que quedaban de la cosecha de otras personas, a no tener más tierra, a no tener ningún tipo de privilegio. Recuerden también que era moabita, que ni siquiera era parte de esa tierra, o sea que los derechos que tenía eran prácticamente nulos. Y de igual manera nosotros no teníamos ningún otro derecho más que, a veces decimos, no, porque todos somos hijos de Dios. No, somos creados, sí, por Dios. Pero cuando estamos lejos, somos igualmente extranjeros. En Colosenses 1:21 dice que éramos en otro tiempo extranjeros y enemigos de Dios. Entonces no teníamos derecho a nada. Podíamos, así como ellas podían aspirar a algún despojo, a algo que quedara allí, nosotros podíamos aspirar a las migajas que nos podía ofrecer el mundo, a esa aparente llenura de algo terrenal, mundano, que no nos va a llenar nada, que nos va a poner contentos 3 segundos y luego nos va a volver a vacío. Quizás es una carrera, quizás es conformar una familia, quizás es un trabajo, aspirar a algo económicamente, a un reconocimiento profesional. Después que lo alcanzás, te das cuenta que no sirve para nada, que va a quedar en realidad, va a pasar, vas a morir y nadie se va a acordar de qué hiciste, de qué pasó. No te vayas a llevar a ningún lado tampoco, ni la plata que hiciste, ni la familia linda que hayas podido conseguir, ni los títulos, ni los diplomas que tengas colgados en la pared. Lo mismo pasa con nosotros. Este mundo nos ofrece migajas, pero no nos ofrece una bendición a largo plazo. Ambos eran extranjeros, como veíamos con el caso de Ruth, ella era una extranjera en una tierra lejana, distinta a la de nosotros, también somos extranjeros hasta que Dios nos redime. Y ambos estamos, aparte de la necesidad, sin ninguna esperanza. Ruth, por sus cualidades, por más virtuosa que sea, por más que se esforzara, si no parecía este pariente redentor, ella no iba a llegar a nada. Ella no iba a salir de esa situación. Ella podría quizás haberse quedado en la tierra de Moab, pero recuerden que en Moab también había hambre. Incluso más, estaba un poco mejor la situación acá que en Moab, donde se fue la otra. Podría haberse buscado un esposo más joven que también quizás podría armar otra familia, podía quizás buscar alguna otra forma de solucionar su situación, pero no iba a redimir ni la tierra, ni iba a pasar a ser parte de este pueblo.
No quiero tampoco spoilear lo que pasa después, pero sí lo tengo que hacer. En este caso, Ruth, ella no sabía lo que le venía después, pero ella tiene un hijo, y de ese hijo, 4 generaciones después, viene el rey David. Ese hijo es Obed, que fue abuelo del mismo rey David, y de todo ese linaje viene luego el mismo Mesías prometido, viene Jesús. A raíz de esa relación, de esa mujer totalmente apartada, extranjera, perdida en el mundo, esa moabita que viene de un pueblo incluso que nace de una relación incestuosa entre una hija y un padre. ¿Cómo ella, nunca se le hubiese ocurrido a ella pensar, si Dios tiene este plan para mí? No, su situación era de dolor, era calamitosa, era horrible, pero ella decide mantenerse íntegra y seguir los preceptos de Dios. Ella decide seguir a rajatabla lo que estaba marcando la ley de Dios y no seguir según su propio criterio. Algo que lleva quizás a vos, más allá de que vos, este pariente redentor, era una persona bastante honrada, bastante recto, que decide hacer las cosas como corresponden, él también se fija en las cualidades que tiene Ruth. Y acá vienen las diferencias que tenemos en el caso de Ruth con el caso de nuestra redención. Ruth podemos decir que era una persona trabajadora, esforzada. Podemos mencionar que era una persona fiel, porque ella decide aún así no abandonar a su suegra y venir con ella. Ella era una persona obediente a las cosas de Dios, porque decide seguir el proceso como lo dictaminaba la ley. Menciona también vos allí cuando dice que viniste bajo el ala del Señor. Entonces él ve todas esas cualidades y lo bondadosa que fue con su suegra. Por eso quizás él se fija. No dice la Biblia si fue solo por eso, pero quizás ello la tornó también a él a hacer lo que hizo con ella. Ahora, por otro lado nosotros, con nuestro Redentor, ¿Dios se fijó en alguna cualidad de nosotros? ¿Teníamos algo bueno para que Dios decida redimirnos? ¿Podemos decir yo era como Ruth, pero en otro tiempo? Yo creo que no. Yo al menos no. No sé si alguien puede decirlo de sí mismo. Creo que ninguno de los que estamos aquí. Porque sabemos que la salvación no es por nuestras obras, es por gracia. Es un regalo inmerecido que decide darnos Dios. Otra diferencia que tenemos en este caso es que de alguna manera Ruth se prepara para este encuentro con él. ¿Se acuerdan que él mencionaba que se lave, que se unja, que se ponga su mejor vestido? Dios nos toma a nosotros y decide redimirnos cuando estamos en nuestra peor situación, cuando estábamos todos tapados de mugre por el pecado, cuando estábamos totalmente muertos en nuestros delitos y pecados. Él decide, aún así, él no dice prepárate, santificate, salir del pecado primero, empezar a hacer cosas buenas, que ahí recién yo te voy a redimir. Él, cuando estamos en lo peor, en nuestra situación más miserable, Él es ahí cuando decide intervenir por nosotros. Y luego de eso Él nos santifica. Él es quien nos lava, Él es quien nos pone ese vestido, Él es quien nos cubre con su capa, con su abrigo, y nos hace hijos radiantes y nos va santificando cada día de nuestra vida hasta glorificarnos cuando estemos en su presencia. Y luego tenemos una última, quizás hay más puntos para comparar, pero vos decís hacer lo correcto sin demoras ni titubeo. Veamos cómo termina el capítulo, el último versículo del capítulo 3. Allí está hablando Noemí y dijo, termina el versículo diciendo, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Entonces ella confiaba en la diligencia y la rectitud de vos para hacer las cosas bien. Nuestro Redentor no tiene punto de comparación con vos. Nuestro Redentor es la única persona perfecta, por más bueno que haya sido vos. Pero nuestro Redentor, pudiendo pasar de esa copa, pudiendo decir, no voy a ocupar esta cruz, no me corresponde a mí, pudiendo decir que le busquen otra manera o que venga otro pariente a redimirlo, siendo Él Dios, teniendo las cualidades que tenía Dios, Él decide inmolarse, entregarse a sí mismo en la cruz. Él decide perder la vida para ganarnos a nosotros. Él decide pagar ese precio tan alto que era nuestra vida
y lo hace con diligencia y con obediencia. Él no le busca la vuelta, él no dice, lo voy a hacer más adelante, él no dice, voy a esperar que cambien, voy a esperar a ver si se lo merecen, porque no lo íbamos a merecer nunca. Y finalmente, me gustaría leer 1 Pedro capítulo 1. Primera Pedro capítulo 1. Versículo 17 al 21. 1 Pedro 1, 17. Dice así: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Desde antes de la fundación del mundo ya se sabía que íbamos a ser pecadores, ya se sabía que nos íbamos a alejar de Dios, ya se sabía que íbamos a ser esos extranjeros, esos enemigos de Dios, que no merecían su reino, pero ya estaba también predestinado que iba a haber un Redentor, que íbamos a tener ese familiar que iba a venir, que iba a cubrirnos con su manto, que iba a decir, no me importa de dónde es Él, no me importa de dónde vino, no me importa lo que hizo, no me importa cuántas cosas malas ha hecho y cuánto me desprecia. Tampoco me importa que Él no tenga la capacidad de hacer cosas buenas, que de hecho no la tenemos ninguno de nosotros. Ya estaba predestinado que ese Redentor iba a llegar, y de hecho llegó. Y lo vemos en el mismísimo Señor Jesús, que es quien por hoy podemos estar acá, que es el único objetivo por el cual podemos ser llamados cristianos. Y yo no sé si todo el mundo acá tiene esa percepción de que un día fue un extranjero, o quizás alguien todavía sigue siéndolo, y me encantaría que pueda verse reflejado en esta vida de Ruth, ver la miseria que tiene y ver cómo está totalmente incapacitado de hacer cosas para la eternidad. Ver cómo lo que pueda buscar por sí mismo, incluso tratando de ser obediente a la palabra, porque muchas personas se confunden y piensan que ser cristiano es únicamente ser una persona piadosa, pero no tienen fe en Dios. No están conscientes de la situación ni del sacrificio de Cristo por ellos en una cruz. Sigo a rajatabla, vengo cada domingo, leo tantos minutos por día la Biblia, me sé tantos capítulos de memoria, pongo tanta plata, y quizás piensa que ser cristiano es eso, quizás piensa que es un hijo fiel de Dios. Y no somos fieles si no tenemos arrepentimiento de pecado y fe en aquel que vino a redimirnos, que vino a ocupar nuestro lugar en una cruz. Hermanos, que cada día de nuestra vida podamos estar agradecidos por la situación en donde estuvimos y de dónde nos sacaron. Por ser esa Ruth de una tierra lejana que no tenía nada bueno, y por ser hoy parte de esa descendencia de Dios, por poder ser llamados hijos suyos, por poder ser adoptados.